Hola a todos y bienvenidos a un video más. Tenemos aquí un plano de casa de 6 por 12 metros en 2 plantas con muchas características que conoceremos a continuación. Bienvenidos. Esta vivienda nos ofrece un total de 4 dormitorios, distribuidos, por supuesto, en las 2 plantas, con una opción a un quinto dormitorio, que aquí también está propuesto y planteado en la decoración, que es totalmente opcional. Pero antes de adelantarnos y pasar al interior de la vivienda, que eso lo haremos en un momento, vamos entonces a ver la vista superior para poder hacernos una mejor idea de cuál es la distribución interior con la que cuenta esta vivienda. Comenzamos con la planta baja, que nos ofrece en forma lineal la sala con el comedor y también la cocina, formando todo un gran ambiente, como les decía, de forma lineal. Y también, si seguimos, aunque está separada del resto, tenemos la lavandería. A esto se le suma en el camino el acceso a la planta alta a través de una escalera emplazada directamente en el ala derecha. Aquí mismo ya podemos ver, en la planta baja me refiero, 2 dormitorios que constituyen parte de los 4 o con opción a 5 que les nombraba antes. En el medio de ambos tenemos el baño de uso común para toda la familia y también dispuesto de forma que sea también de uso social para las visitas. Para terminar esta planta nos encontramos un pequeño jardín en la parte posterior justo a un lado y formando también parte de los 6 por 12 metros que contempla esta edificación. Pasamos ahora sí, subiendo las escaleras que les nombraba antes, a la planta alta. Aquí vemos un total de 2 dormitorios más un tercero, o más bien si contemplamos toda la construcción serían un tercer y cuarto dormitorio más un quinto que puede ser, como les decía, opcional, o bien esta zona podría destinarse a otro tipo de uso. Cada dormitorio, considerando el tercero y cuarto del que les hablo, cuenta con su propio baño en suite. Si consideramos como aquí un quinto dormitorio, entonces convendría uno de los baños, el ubicado en el centro, darle un acceso en lugar desde el interior del dormitorio, hacerlo desde el exterior, justo desde el pasillo distribuidor, para que así puedan tener acceso todos los integrantes de la familia. Bien, ahora sí, y habiendo hecho un repaso para que puedan entender mejor cuál es la distribución que he planteado aquí, vamos a pasar entonces al interior. Comenzaremos viendo la zona de la sala, el comedor, la cocina y, finalmente, en el fondo de la edificación, la lavandería, que se encuentra apartada del resto para brindar más privacidad y también para insonorizar en parte los ruidos que generalmente realizan la lavadora y la secadora en caso de utilizarse. Los 2 dormitorios que están establecidos en la planta baja están pensados aquí como decoración para ser utilizados, uno para matrimonial y otro para un uso individual, por ejemplo para hijos. También se podría cambiar esta configuración en caso de que la estructura de la familia sea otra o los gustos y necesidades sean diferentes. Para ese entonces podremos también elegir a los dormitorios con los que contamos en la planta alta.
Cabe destacar también que la salida al jardín, al pequeño jardín o patio trasero, en este caso podría ser, o lateral incluso, con el que contamos, está dado desde tanto la cocina a través de una amplia puerta-ventana o directamente desde la lavandería a través de una puerta establecida en el lateral. Para terminar con esta planta y antes de pasar a la vista de la planta alta, debo decirles que el jardín cuenta con unas dimensiones bastante reducidas, pero es el costo a pagar para poder incluirlo dentro de los 6 por 12 metros que tiene toda la edificación. Y precisamente, puntualmente, las medidas son 3,20 metros de fondo por 2,85 metros de ancho. Esto lo van a poder encontrar mejor en los planos que les dejo en la descripción. Y una vez en la planta alta encontraremos los dormitorios que se encargarán de dar descanso nocturno al resto de la familia en caso de que estos sean utilizados con ese destino, con ese fin. Al tener tantas posibilidades en cuanto a dormitorios, si hablamos, podemos entonces considerar que esta vivienda puede ser utilizada por una familia numerosa, hablamos de 5 o incluso 6 integrantes cómodamente. La ventilación e iluminación, sobre todo en la planta alta, vendrá desde el fondo, también desde el lateral izquierdo, gracias a la ubicación que tenemos del jardín. Pero también obtendremos una gran cantidad de ventilación e iluminación directamente desde el frente o la fachada de la estructura. En el caso de los baños, algunos de estos reciben su ventilación y también iluminación, y quiero hacer hincapié en esto para que se entienda, directamente desde claraboyas colocadas en la parte superior. Otras, en aquellos casos en los que se permite, recordemos que contamos con un total de 3 baños en toda la estructura, lo hará a través de una ventana en alguna de las paredes. Esta ventana, por supuesto, siempre se ubica en una altura mayor a la habitual, al resto de las ventanas, y suele ser de unas dimensiones bastante más reducidas. Contamos en esta estructura con un total de 126 metros cuadrados edificados. Dejamos de lado o fuera de este metraje, por supuesto, lo que corresponde a la zona del patio o jardín exterior. El costo de construcción para la vivienda en 2 plantas y con este total de 126 metros cuadrados será de aproximadamente $50.000 estadounidenses. Por supuesto, pudiéndose escalar en el precio muy por encima de esto en caso de que escojamos otros materiales más costosos o contratemos una mano de obra que también varía mucho en su precio. Se incluye dentro de este cálculo tanto precisamente la mano de obra como los materiales, pero no así lo que corresponde al terreno o al amoblamiento interior. Y por mi parte es todo. Les agradezco infinitamente por haber llegado hasta esta parte del video y los invito a suscribirse y a dejar un me gusta en caso de que les haya sido de utilidad. Por lo pronto, me despido hasta el próximo video, invitándolos también a descargar los planos que les dejo en la descripción. Ahora sí, me despido hasta la próxima. Adiós.